Buenos días, empezamos aquí el portal para abrir hoy, siento yo que una de los temas más fascinantes y tal vez más polémicos relacionados con la ufología, el contacto extraterrestre, y vamos a hacer un recorrido hoy que nos va a traer nuestra querida amiga, ya amiga del portal, Natacha Enríquez Paneico, en donde esta historia que vamos a recorrer de su mano conecta un poco el origen de la humanidad, las Pléyades, lo que conocemos como los Anunnakis, también antiguos relatos bíblicos y sucesos que a lo mejor podrían ayudarnos un poco a entender más este presente, que es lo que más nos ocupa, ¿no? Así que vamos con toda la información que hoy se va a compartir. Obviamente es una invitación a que cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Bienvenida, Natacha, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Maga, y es exactamente eso lo que pretendo, dar luces acerca de una historia y que cada quien discierna, me resuena o no me resuena, qué quiero yo hacer con esto. Exacto, exacto. Bueno, es Así la es. historia nunca contada, ¿no? Entonces es esos relatos que cuando uno escucha dice, ¿qué es todo esto, no? Porque derrumba todo lo conocido. Entonces sabemos que son temas que generan cierta incomodidad también. Pero bueno, para arrancar, ¿qué te parece? Porque yo ya sé, conozco por dónde viene un poco todo este movimiento el día de hoy. Eh, Me gustaría de algún modo, ¿qué te parece si nos contás, para quienes por ahí nunca escucharon hablar de este tema, quién era Sfaru de Erra y cómo comenzó ese contacto tecnológico que obviamente sorprendió a tanta gente en el 2018? ¿Qué aconteció que marcó? Y me atrevería a preguntarte también, ¿no? Si marcó un antes y un después. Sí, definitivamente, Maga, y me parece excelente empezar por allí, pero vamos a empezar un poquito antes para que se entienda cuándo llega esta flota proveniente de Taigueta. En el año 2008 una flota estelar proveniente justamente de Taigueta llega al espacio terrestre y comienza toda una limpieza profunda de razas negativas invasoras. Estamos hablando de grises regresivos de Orión y de reptiles. Eso ocurre a partir de ese año 2008. En 2018, evidentemente, tal y como acabas de mencionar, muchos nos sorprendimos cuando surge en YouTube un contacto a cargo de una taiguetiana de nombre Esbarú de Erra, que estaba acompañada por unas otras jóvenes taiguetianas. Este conocimiento que se compartía era recibido de una forma tecnológica, como bien acabas de decir, y transmitido por los canales de Gosia Dusac y Robert Carbonell. Y por supuesto, algunos dudaban de que fuera posible que este contacto ocurriera a nivel tecnológico con razas estelares. Pero algunos, y aquí me incluyo, ya yo tenía muchos años ofreciendo lo que es la formación del juego cósmico. Y ya yo sabía que desde hacía décadas había contactos físicos y tecnológicos con cantidad de grupos militares y también con algunos civiles. Entonces, más bien estas nuevas comunicaciones de parte de Esbaruderra, utilizando medios tecnológicos y todo el conocimiento que nos compartió, fue más bien un bálsamo, un berro. Por fin se habla de lo que tanto tiempo se ha ocultado por una manera muy detallada y sin las distorsiones religiosas o de nueva era, porque muchas veces ha habido muchos contactados que por sus creencias religiosas o nueva era, pues eh, consideraban imposible que los seres de luz se comunicaran tecnológicamente. ¿Pero por qué? Porque no conciben que un ser con alas y una espada sea un comandante a cargo de flotas de naves estelares. Entonces filtran con sus propias creencias lo que están recibiendo, con su propia mente. Entonces, Esbaruderra realmente con quien primero contactó fue con una mujer francesa que se llamaba, se llama Sina, Nina.
Y ella divulgaba los mensajes que le daban en un canal de YouTube que se llamaba Mediadora Estelar. También se conocía como Dufes. Dufes. Entonces, el encuentro entre ella con Gosha y Robert se dio en un congreso ufológico que se realizó en Barcelona en el 2017, en donde Sina lo que estaba era buscando a alguien que se interesara en estos temas y le ayudara a divulgar los mensajes que ella estaba recibiendo ya de las taiguetianas. Entonces conoce a Robert, pero Robert hablaba español y Sina hablaba francés e inglés, entonces Robert busca a Gosha para que le ayude porque Gosha sí hablaba inglés. Ahí ocurre ese encuentro y posteriormente pues Gosha y Robert terminan siendo los divulgadores de Esbarú de Erra y de sus compañeras de la flota taiguetiana. Entre esas compañeras se encontraba una que se llama Aneka, que es la hija de la hermana mayor de Asket, que se llama Anelín. Toda esta historia yo espero eventualmente hacer otro programa para explicar lo que ocurrió en los años 70 y 80 con Aske, con Meyer, etcétera. Pero hoy no vamos a tocar ese punto porque es demasiado amplio para explicarlo. Pero lo estoy nombrando porque después más, o sea, más tarde, fue usado este nombre para nombrar a una supuesta reina de Taigueta. Y esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque toda esta novela galáctica taiguetiana que crearon Gosha y Robert no tiene ni pies ni cabeza, ya que la civilización taiguetiana no es jerárquica. Es más, ni siquiera puede considerarse una sociedad, porque ellos son una comunidad que se rige por un consejo del que todos los, ay, perdón, el micrófono, del que todos los taiguetianos son miembros por nacimiento. Entonces no existe un gobierno como se entiende aquí en nuestro planeta. La organización de la comunidad taiguetiana se basa en diferentes niveles de consejos que atienden las diferentes instancias que van desde sus ciudades, que son autónomas, unas de las otras, hasta el consejo de todo el sistema que se encuentra en la ciudad de Toleca, en Temer, que es uno de los 4 planetas habitados de Taigueta. Y ahora, Maga, pues viene un trago amargo, porque para muchos, y es aceptar que la comunicación de Esbarú concluyó hacia finales de septiembre de 2018. Fue en una forma escalonada hasta que fue cerrada definitivamente a inicios de octubre de ese año y no fue reanudada, ni con Gosha ni con Robert. Pero la cosa no paró allí, porque entonces en 2019, en mayo específicamente del 2019, Gosha y Robert anunciaron el regreso de Esbarú, o de una Esbarú, pero lamentablemente este ya no era un contacto real. El Estado Profundo, específicamente un grupo de la CIA, que se encarga justamente de evitar que los civiles despierten a la realidad estelar, se les cae todo su show, se ocuparon de distorsionar todo el contacto con Esbarú, mezclando verdades con falsedades, con mentiras. Y los que seguíamos esta divulgación nos dimos cuenta del cambio de energía. Esto no fue nada, o sea, no era nada que ver con lo que nosotros escuchamos en 2018. Y fue básicamente un muy elaborado montaje del Estado Profundo que perduró un tiempo, al grado que se llegaron a inventar conspiraciones dentro de los mismos taiguetianos, todo un cuento en contra de una falsa reina, salieron un pocotón de esbarú hasta debajo de las piedras, y toda esta narrativa estaba llena de contradicciones. Apareció un personaje que sí, Mari Minerva Esbarú, que era creado por uno de los seguidores de ellos, que resultó también en un engaño. Y en principio Robert y Gosha lo apoyaban y después se desentendieron. Entonces, además, para rematar la cosa, durante esa etapa del 2019, Robert y Gosha anuncian la muerte de Esbarú. Se murió Esbarú. Y yo realmente puedo afirmar que eso es falso. Esbarú se encuentra muy bien, con vida, la misma Esbarú que inició en el 2018 el contacto y se retiró. Es miembro del consejo creado para tratar todos los asuntos de la evolución de la humanidad terrestre, que se llama Consejo para Terra. Y es comandante de una, vamos a llamarle tecnología que se llama reloj de arena, que es una sección encargada de vigilar y guardar las líneas de tiempo y también de realizar exploraciones en el tiempo. Entonces, Esbarú está viva.
Y bueno, ya para ir llegando al momento actual, en el 2021, una mujer lirana, en este caso no taiguetiana, sino lirana, llamada Artariel de Avalon, y luego un hombre lirano llamado Eliek de Avalon, se comunicaron tecnológicamente a través de un grupo de Telegram y respondieron toda una cantidad de preguntas de distintos temas. Ese contacto duró hasta 2024. Lo más valioso que Artariel nos compartió, porque yo estuve presente desde el 2021 hasta que ese contacto finalizó en el 2024 con Artariel, fue todo el tema de los pilares creacionales o leyes de la creación y cómo esta es la base de la espiritualidad o Medam o de la raza humana universal, porque no existen ni religiones, ni dioses, ni qué sé yo, un dios llamado Nevadón, ni nada por el estilo en las civilizaciones humanas fuera del planeta Tierra. Y para llegar a hoy, pues los pleyadianos de Taigueta y otras razas estelares han reunido a un grupo pequeño de personas con las que están actualmente en comunicación telepáctica, tecnológica y astral, y se está transmitiendo un conocimiento muy, muy detallado y completo de lo que sería la historia ancestral, la historia galáctica, planetaria y de muchos otros temas que justamente están ayudando a lo que sería el desarrollo de la conciencia. Y este Perdón, conocimiento, ¿se ajá, sabe quiénes son conocidos quienes están recibiendo este grupo pequeño, esta información? O sea, ¿están evidenciados o no? yo sí Están, sé quiénes son ese grupo, yo soy parte de ok. ese grupo, pero la mayoría de ese grupo quiere permanecer de forma anónima y en mi caso me corresponde puede ser la cara visible y pues también recibir toda una cantidad de críticas, burlas, Sí, sí, bullying etcétera, etcétera, completo, bullying sí. que me tiene sin cuidado. Y me tiene sin cuidado porque yo sé lo que estoy escuchando. El conocimiento habla por sí solo. Maga, tú has escuchado varias clases de los módulos del juego cósmico. El nivel de esa información y lo que se está detallando allí no es inédito, no existe. Ya yo sé, entonces yo prefiero continuar siendo fiel a mi propia resonancia interna y apoyar esto, apoyar la divulgación de este conocimiento, porque yo sé lo que estoy sintiendo. Entonces, este conocimiento actualmente se está transmitiendo por dos vías. Públicamente por un canal de YouTube que se llama Divulgación Taiguetiana y a través de lo que es la escuela o la academia El Juego Cósmico, en donde quienes resuenan con este conocimiento, porque aquí no se obliga a nada, nadie, a nada, ¿ok? Eh, pueden estudiarlo con mayor detalle, con mayor profundidad. Se puede comprender el contexto, pueden hacer preguntas, compartir experiencias y pues recorrer este camino acompañado porque las personas empiezan a recuperar las memorias de su alma y empiezan a ocurrir toda una cantidad de situaciones. Hay gente, como ya yo he mencionado, que no solamente están recordando las memorias, sino que escuchan una clase y se les viene toda una cantidad de memorias de su propia alma que les abruma y empiezan a decir, oh, que cómo gestiono todas estas emociones, de todo lo que ocurrió allí y en de entender el por qué llegaron a la Tierra, el por qué están aquí ahorita, quiénes son los invasores, que son los mismos que estaban en Orión, que finalmente llegaron a la Tierra. O sea, empiezan a armar el rompecabezas y en muchos casos empiezan a cuestionarse pues todo y sí requieren de un acompañamiento maga. Entonces, para esas personas está, digamos, la academia, el juego cósmico. Así que, como te digo, yo le estoy echando o sea, poniendo el pecho a lo que yo resueno. Entonces, ahí, ustedes quieren, no quieren estar en la academia, no pasa nada. Ahí tienen el YouTube, la divulgación taiguetiana, escuchen los videos. Ay, me resuena, maravilloso. Ay, no me resuena, pasa de largo. ¿Qué pasa? No pasa nada, no es un problema. Bien, y entendiendo esta posición también, ¿no? Porque siempre la gente se pregunta cómo es que te llega esta información a ti, ahora que lo has aclarado y muy bien.
¿En qué instancia estamos hoy? Porque llegaste hasta el 2024, ¿no? De una condición. em, ¿Cómo sigue, digamos, la historia de la playa desde entonces? Y cómo entran los Anunnaki, digamos, ¿qué lugar merece todo esto ahora? Ok, fíjate, con respecto a lo primero que preguntas, porque es importante lo que acabas de decir, hay toda una cantidad de historias que tenemos que aclarar y vamos a aprovechar el día de hoy para hacerlo, o por lo menos en alguna medida. De 2024 acá entra justamente este grupo taiguetiano nuevamente, en donde participa también Esbarú de Erra, no digamos como líder ya de este grupo taiguetiano, sino que también ha entregado mensajes que se están justamente colocando allí en ese canal de YouTube que les acabo de mencionar. Pero es un grupo mucho más grande, es un grupo de varios que están transmitiendo, hombres como mujeres que están transmitiendo estos mensajes. Entonces, como les digo, se transmiten allí en ese canal de YouTube de una manera pública y hay otro conocimiento que también se está recibiendo de manera tecnológica y telepática, eh, que da un nivel de detalle y de profundidad diferente. Aunque se complementan, pues digamos que en uno se está pues entregando un conocimiento, porque el conocimiento al final de cuentas es infinito, Maga. Y bueno, se está buscando entregar el máximo posible por estas dos vías que te acabo de comentar. Y sí es importante entender nuestra relación con Pléyades, porque esta relación no inicia, como dije yo, en 2008, que llegaron y empezaron a limpiar la flota taiguetiana, empezaron a limpiar a los reptiles y reptilianos, grises, etcétera, que estaban aquí presentes físicamente, que son básicamente invasores. Eh, entonces, realmente la colonización de nuestro planeta ocurre hace 22 millones de años. Entonces, en ese momento, unos emigrantes de humanos, o Medam, de Orión, encuentran la Tierra. ¿Por qué? Porque están huyendo de las guerras de Orión. Y llegan aquí, se adaptan y se anclan a la conciencia planetaria, adicionando genética terrestre de un homínido que hacía vida ya en el planeta Tierra. eh, a su propia genética para poder anclarse al planeta. ¿Qué pasa si tú no te anclas, Maga? Que te mueres y y tu alma retorna a tu planeta de origen. Tú no quieres eso. Tú no quieres volver a encarnar en el sistema de Orión. Quieres quedarte en la Tierra. Recuerda que estás buscando paz, estás huyendo. Es como que si, como te digo, una gente va de un país a otro ahorita, unos que están en guerra, etcétera, y tú lo que quieres es quedarte allí. Recordemos que el nivel de conciencia de esos que llegan no es el nivel de conciencia que nosotros tenemos y la percepción que tenemos de la muerte. En esa época no hay, o sea, en ese nivel de conciencia la muerte como tal no existe. Simplemente tú sabes que terminó una etapa y vuelves a encarnar en otro cuerpo físico en ese planeta en el cual tú estás escogiendo vivir un ciclo cósmico evolutivamente, o sea, evolucionar allí. Entonces, bueno, para ir avanzando aquí porque el cuento es largo. Entonces, eventualmente ocurren toda una cantidad de situaciones. Imagínense todos los millones de años atrás que estamos hablando. Entonces, millones de años atrás hubo ciertas guerras en el planeta Tierra que hicieron que unos 350.000 liranos, liranos que ya habitaban la Tierra, se van del planeta Tierra para emigrar a las estrellas ahora conocidas como las Pléyades. ¿Para qué? Para alejarse de estos conflictos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que querían? Encontrar paz en un lugar bien lejos, para huir de Orión. Entonces, la civilización pleyadiana surge desde tres planetas que estos emigrantes de Terra colonizan. Y estos planetas son Erra en Taigueta, Teire en Alquión, Merón en Atlas. Y estos mundos son lo que sería el origen de toda la civilización pleiadiana, que ahora comprende muchísimos mundos habitados y cada uno de estos mundos es una civilización propia. Entonces, por darles un ejemplo, Taigueta es la civilización madre de las estrellas
de Asterope 1, Asterope 2, Maya, Keladón o Seleno, aquí se le llama Seleno, Merope y Electra. Entonces, durante millones de años estos pleyadianos se mantuvieron allí aislados en lo que es el sector de Pléyades, se dedicaron a su propio desarrollo espiritual, siempre en equilibrio con la parte material, porque la parte material para ellos es una manifestación o expresión de su propio desarrollo espiritual. Ahora, ¿qué pasó? Que pasó algo. El aislamiento termina cuando le piden ayuda de Orión y ellos se involucran en la guerra de Orión. O sea, llegan y le dicen, mire, no, o sea, nos estamos explotando, planeta, necesitamos ayuda, vénganse. Ellos van y como resultado de la intervención de Pléyades en la guerra de Orión, el imperio de Orión quiso encontrar quiénes los estaban atacando por uno de los flancos, uno de los frentes de la guerra. Entonces logran localizar el hogar de los pleiadianos y destruyen uno de los planetas en una de las estrellas exteriores. Y allí mueren millones de habitantes. O sea, imagínate que no es que un país, no, no, no. Un planeta entero explota completamente. Toda la superficie devastada. Y esto fue un shock para los pleiadianos. Entonces ellos deciden retirarse de la guerra de Orión, traumatizados por la destrucción justamente de uno de sus mundos. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues al final, igual, la guerra termina volviendo a llegar a Pléyades. ¿Por qué? Porque el Imperio de Orión en su expansión termina atacando e invadiendo Pléyades. Y aquí es donde empezamos a entender que no es una historia lineal todo el tiempo hacia arriba. Entonces las Pléyades fue invadida. Y aunque y aunque los pleyadianos ofrecieron una gran resistencia, realmente el ataque fue muy sorpresivo. ¿Por qué? Porque fue a causa de una traición, ya empiezan aquí las traiciones, de un miembro de un grupo renegado de los mismos pleyadianos que tenían ideas extremistas que surgieron por causa de la destrucción del planeta anterior. Entonces él creía que podía llevar a cabo su plan extremo si los pleiadianos se sentían amenazados. Él lo que no se dio cuenta es que cuando uno negocia con malandros, nunca van a cumplir su palabra. Entonces él fue a ver si podía negociar con los de Orión y terminaron invadiendo justamente las Pléyades. Natacha, Ah, perdón que te interrumpa este punto. ¿Y cómo entonces empieza la relación entre la humanidad y las Pléyades, digamos? ¿O cómo comienza, dado toda esta situación, ¿no? exacto, ya vamos a llegar allí. Lo que pasa es, como te digo, si yo no toco todos estos puntos, la gente se queda perdida. Porque entonces, eh, ya, déjame agarrar el hilo otra vez. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Empieza una rebelión en lo que sería la estrella de Rigel en Orión. Y una rebelión en contra del imperio de Orión. Y esto se extiende por todo el sur de la constelación de Orión y llega a Sirio. En Sirio, el imperio es derrotado, o sea, el imperio de Orión. ¿Y qué hacen los que están allí? Se huyen a Pléyades. Y en Pléyades no están enterados de estos enfrentamientos. Y entonces se instalan como gobernantes y estos son los que establecen el Consejo de Alquión. Entonces empezamos a escuchar nombres ya que nos resuenan hoy en día. Entonces, el Consejo de Alquión es establecido por estos reptilianos que huyen de Sirio y llegan a Pléyades. Y vamos a aclarar de una vez, reptiles y reptilianos no es lo mismo. Los reptiles son estas criaturas creadas por Zaratén violando las leyes creacionales. Pero los reptilianos son razas tanto humanas como no humanas que se aliaron a los reptiles e inclusive empiezan a introducir genética reptil en sus cuerpos, por ejemplo, para estar más fuertes, más altos, más lo que tú quieras. Entonces, ya voy a terminar con esta parte para que me puedas repreguntar, pero necesito cerrar con esta idea. Con esta posterior rebelión y liberación de Pléyades, hace 500.000 años, estas joyitas reptilianas huyen a Terra, a nuestro planeta,
donde terminan causando la destrucción de la primera Atlántida. Y Ah, este mira. rey, ajá, y este rey ahorita sí les van a sonar. ¿Cómo se llamaba? Este rey siriano se llamaba Anu. Anu y su familia disfuncional. Entonces, este rey Anu, que es derrocado en las Pléyades, porque entonces hay una rebelión en Pléyades, hay una liberación de Pléyades, entonces Pléyades hoy en día está absolutamente liberado. Pero a ver, eso ocurrió hace 500.000 años. Pero este tipo llega aquí, pero este tipo no es pleyadiano, es Claro. de Sirio y no es de raza humana. ¿Y qué hicieron? Se alzan como reyes y dioses y estos gobernantes, que son antediluvianos, son esos que narran parte de lo que narran las tablillas sumerias. Y nuevamente, como te digo, hay que hacer la acotación de que, porque hoy en día están aquí presentes otra vez, aunque Anu, Enki, Enlil, su familia, perdieran sus cuerpos físicos de aquella época hace miles de años, ellos usan tecnología para trasladar su conciencia a otros cuerpos de esa misma raza, Anak o Anunnakis. Entonces, hoy escuchamos a varios divulgadores hablar de Ea, que básicamente es Enki, y todos unos cuentos. Entonces, bueno, hay que estar pilas con de dónde vienen ellos y entender, pues, parte de esta historia. Y ahí, vuelvo a la pregunta anterior, Natacha, ¿cómo se enlazan la humanidad o esta humanidad con los pleyadianos? Entonces, ¿en qué momento o cómo se dio, ¿no? El enlace. Bueno, te comenté que Pléyades nace Sí, de Terra. Pléyades nace, entonces 350.000 humanos de la Tierra fundan las Pléyades. Por lo tanto, somos la misma familia. ok. Es como que si Maga se va de Argentina y se va para Chile y forma ya su propia familia, pero deja otra familia allí en Argentina. Somos la misma familia, aunque te mudes de, de país, ok, aunque te mudes de planeta, seguimos siendo familia y ellos nos consideran a nosotros su mundo madre. Entonces, por ahí va la cosa. Ellos son diferentes a estos Anunnaki. Entonces, si quieres, puedo aclarar un poco acerca de los Anunnaki. Estos Anunnaki son descendientes justamente de una civilización de Sirio B que forja una alianza con el imperio de Orión. Y estos Anak hoy en día se consideran a sí mismos un imperio. No es que los demás los consideran imperio, sino que ellos a sí mismos se consideran un imperio, aunque sea un solo planeta. ¿Ok? Entonces, los Anunnaki o Anaks son descendientes ¿verdad? De estos, lo que hoy en día se dice. Y, eh, y nuevamente, mira, Maga, hoy en día hay una lucha entre varias civilizaciones que han habitado la Tierra en distintos momentos durante sus millones de años de colonización y consideran que este planeta es suyo. Es como que sí, es como cuando tú llegas primero a un lugar y dices, no, pero yo fui el primero que llegué, esto es mío. Entonces todos creen que fueron los primeros que llegaron en 22 millones de años y que la humanidad de la Tierra es algo que se puede poseer. Entonces quizás extrañan la época en la cual se autoproclamaron dioses y diosas. Entonces, aunque esta raza Anak forma parte de la Confederación de Mundos Libres, dada la historia, iba a decir prontuario, pero vamos a decir la historia que tienen de su paso por la Tierra, estos son observados, especialmente en este momento en el cual, pues, muchas razas están buscando pescar en río revuelto y buscando llamar la atención de la humanidad para que emocionalmente les abramos nuestras puertas, como ocurrió, por ejemplo, con la peliculita esta del Día de la Revelación, que están los grises de ay, los qué lindos son, qué lindos, y como los animalitos. O sea, denos cuenta cómo nos están manipulando de alguna manera. Y entonces, estos Anak, aclararlo ya para que pasemos al siguiente punto. No son humanos. No son humanos Omedan. Son una raza híbrida de varias razas, entre ellas la raza reptil. Y aunque ellos logran tener apariencia similar a la humana, lo único que son es calvos, tienen el cráneo un poquito como levantadito hacia atrás, pero son calvos. Entonces tienen ADN humano, pero no son humanos.
Entonces no son malévolos, pero todos los vigilan. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese tema ahí de militarista, imperio y tal. Entonces, la diferencia entre estos Anak y los pleyadianos, como te dije anteriormente, es que nosotros sí somos su familia, estos no. Y aunque estos hayan llegado de Pléyades, Anu y compañía, no son pleyadianos, son sirianos Claro. y son reptilianos, en realidad. No son seres humanos. ¿Cuánto se intervino la raza entonces, la nuestra? Claro, ¿No? ¿Cuánta intervención tuvo? claro, 22 millones de años. Claro. No estamos hablando de 15 días. Entonces, ¿cuántas cosas pasaron de las cuales estamos totalmente amnésicos? Entonces, esta historia es muy larga. Entonces, cuando las cosas se sacan de contexto, empiezan las distorsiones. Bien. Entonces tú dices, Natacha, pleiadianos, entonces cualquiera que llegue de Pléyades, no, ya va, espérate. ¿Quién es el Pléyades hoy? Hoy Pléyades son razas humanas y no humanas, todas benevolentes. ¿Por qué? Porque los invasores fueron expulsados completamente. Ah, esto que acabas de decir, razas humanas, como la conocemos como tal, ahora mismo, sí, o es razas humanas, una, Pléyades, diría, un humanas. estadio diferente de lo que conocemos como humano. A ver, son raza humana o Medam, Eso. pero digamos que si tú los ves, son como hombres y mujeres modelos y de modelos. O sea, todos son todos espectaculares, etcétera. ¿Y por qué son espectaculares? Porque básicamente su parte física exterior refleja su parte espiritual interior. Y ya, eso es todo. Pero también en Pléyades hay raza Lani, por ejemplo. La raza Lani es una raza que es mezcla de Omedam y Lan, que son los felidios. Entonces los Lani son no tan Lan y no Omedan tampoco, son una mezcla de ambos. Entonces, hay planetas en Pléyades cuya civilización es la Ani, para que se entienda que no todos son, pero no todos son humanos, ¿ok? Como nuestra fisonomía. Pero, entonces, pero no son ni reptiles ni reptilianos, para que Pero, se entienda. ¿será por eso, digamos, que desde hace un tiempo importante esta parte? ¿Viste? Como que hay muchos canalizadores de la energía o de la conciencia pleyadiana. Digamos, no es casual esto también que se dé y que vemos muchos, ¿no? Bastantes, diría yo. Claro, es que justamente por lo que te estoy diciendo, para ellos es ellos vivieron en carne propia la invasión reptil, la invasión de los reptilianos y sufrieron la destrucción de uno de sus planetas y luego una profunda transformación porque tuvo que generarse, esto no pasó en 100 años, miles de años invadidos, miles, en donde había bases reptiles en los planetas y tuvo que surgir una rebelión. Lograron liberarse, entre otras cosas, justamente porque los LAN los ayudaron. Entonces logran expulsar a este poco de bichos, pero terminan aquí metidos. Entonces te vas a quedar de brazos cruzados. Ah, bueno, listo. Ya se fueron de aquí y se fueron para bien lejos, para la Tierra. No, esa no es una actitud de alto nivel de conciencia. Entonces lo que han estado haciendo es justamente ayudar. Y lo han estado haciendo dentro de sus posibilidades. Esa historia Eh, la podemos ir contando sí, sí. paulatinamente. ¿Sabes de quiénes me acordaba también? Porque hay otra saga de canalizaciones por ahí, no sé si con un poquito menos fuerza que los pleyadianos, que son los arturianos. Claro, pero los arturianos no son raza humana, son raza no humana y son una de las razas ancestrales. Ok. Entonces, los arturianos, no, aunque no son raza humana, son una raza benevolente, muy antigua, muy evolucionada, de muy alto nivel de conciencia, que habita inclusive dimensiones más allá de la fisicalidad en la cual está, por ejemplo, Taigueta en este momento. Entonces, y son una raza que ha estado ayudando eh, a las humanidades o a los Omedam
en toda esta situación de la guerra de Orión y actualmente a los humanos del planeta Tierra. Ha estado ayudando. Hay entonces emisarios en inmersión de Arcturus y hay también personas, porque ellos tienen esa capacidad de que se proyectan con su conciencia en cuerpos humanos y con toda la memoria completa. Y entonces Bien. sí tenemos relación con ella. Natacha, hace poco te tengo que preguntar esto porque viene con al tema que estamos hablando hoy. Hubo un tuit de Donald Trump en su canal de él con unos personajes de mucha altura que bueno, luego desapareció rápidamente el tuit. No sabemos si fue exprofeso, fue un error o qué. Pero digamos, estos pleyadianos de fisicalidad humana, no esta fisicalidad. ¿Están en el planeta ahora? ¿Están instalados en lugares? Y si es así, ¿cumpliendo qué rol fundamental? Pues si no creo que sean tan visibles. Ok, aquí hay otro punto que habría que tocar, que es que esos que muestra Trump vendrían a ser liranos de raza, de linaje, no de raza, de linaje Agel. Hay cuatro linajes Omedan. Uno de los linajes es el Agel, que son esos pelo blanco, muy Sí, pálidos, etc. Este es un tema bastante diferente al que estamos tocando aquí, pero ok. lo voy a No, decir a modo, tangencialmente a modo solamente, a modo de ajá. Entonces, hay un grupo de liranos que en parte están intraterrenamente, entonces por eso es que muchos sí están aquí presentes, porque están intraterrenamente. Es que son liranos que tienen cientos de miles de años viviendo intraterrenamente en la Tierra, pero no necesariamente son pleiadianos que llegaron de Pléyades recientemente. Entonces, y con estos pleiadianos también hay un cuento que tiene cientos de miles de años y es el tema de la Hiperbórea, el nacimiento de Hiperbórea. Entonces, hay un grupo de liranos que tenía un proyecto y digamos que se separó de los liranos que hacían vida en el planeta Tierra hacia el sector del norte, pues en donde sería la Hiperbórea, a más allá del norte, y crearon un proyecto de seres humanos andróginos, andróginos. Y estos andróginos vivieron un tiempo en el planeta Tierra, pero esa historia es larga y la bien. cuento en uno de los módulos con lujo de detalles, quienes quieran entender quiénes son los hiperbóreos, de dónde vienen, qué pasó allí, cómo fue ese proyecto, etcétera, etcétera, pues ahí está con lujo de detalles, ahorita no lo vamos a No, explicar. buenísimo. Volvamos a los Anunnaki. Volvamos a Ajá, los Anunnaki, Natacha, porque muchas personas identifican a Jehová o a Yahvé como con los Anunnakis. Y yo sé que vos decís que no son lo mismo. Y contanos un poco cuáles serían las diferencias, de acuerdo un poco a la información que vos estás teniendo, ¿no? ok, esto también va a ser, digamos, una cosa que va a causar quizás un poquito de disonancia cognitiva, pero bueno, nuevamente, discierna cada quien lo que quiera. Claro, Fíjate, obvio. fíjate, Maga. Yo también, yo creía, como tú bien dices, que Yahvé, Jehová, era Anu y compañía, pero resulta que hace un tiempo, eh, más reciente, entre 8.000 y 7.000 años atrás, unos nuevos malandrines provenientes de Orión se establecieron en lo que hoy sería el Oriente Medio. Y allí empezaron a hacerse adorar como dioses. Y estos personajes eran reptiles que lo que buscaron era establecerse en este mundo para dominarlo y volverlo su reino. Este hecho está grabado en relatos de las tablas y figuras de barro en Mesopotamia. Ahora, ¿qué pasó? Después, estos reptiles fueron expulsados por también un grupo de, aquí sí, pleyadianos originarios de Taigueta, que vinieron a buscar erradicar
las creencias establecidas por estos reptiles de Orión. Pero dentro de este grupo de pleiadianos surgió un sector que, vamos a decir, perdió la cordura. Básicamente les encantó eso de la adoración que ya estaban recibiendo los otros. Entonces, los pueblos estaban, ellos se suponía que tenían que ayudar a los pueblos a salir de estas falsas creencias. Y estos terminaron aceptando esa adoración para sí mismos. Entonces, esto lo que provocó es que las falsas enseñanzas reptiles fueran reemplazadas por las de este grupo descarriado, corrupto, que terminó apostatando inclusive de su conexión con la fuente, porque desarrollaron un mega ego que se alimentaba de esa adoración de los pueblos. Y entonces, estos extraterrestres que llegaron al planeta para poner orden, terminan corrompiéndose y fueron quienes establecieron los cultos de adoración que hoy existen como religión. Y ya para terminar, para que se entiendan los nombres, estos eh, eran humanos, nuevamente, y tenían un título que es Hish Wish, que traducido de su lengua original quiere decir rey de sabiduría. Y este título es Hish Wish y Hish Rish, porque es hombres y mujeres, es reina, reyes y reinas de sabiduría. Pero la forma abreviada de Hish Wish y Hish Rish es justamente JHWH o JHRH, que se pronuncia Yahweh, Yahweh, Yahweh. Entonces, ese es el título, o sea, este título, que no, es un título, es de donde procede la palabra Dios, traducida por los grupos que adoraban a estos dioses. Entonces, bueno, mira, yo espero haberme explicado, Maga, con esta larga historia, Está muy bien. porque, a ver, nuevamente, es larga, es controversial, es compleja, y para mí también, en una buena parte, es nueva. Porque yo me estoy dando cuenta de que estoy logrando armar un rompecabezas que antes no había podido armar con Claro, este y nuevo pensaba, concepto. Natacha, después de todo este recorrido que acabas de hacer, eh, ¿por qué sentís que a lo mejor esta historia puede ayudarnos un poco a entender lo que hoy está pasando en el mundo? ¿No? Porque, digamos, todo este relato es para entender parte del presente o en realidad también incluso esto, ¿qué está pasando hoy? O sea, ¿cuál es la situación actual planetaria, ¿no? De todas estas intervenciones que evidentemente siguen existiendo. Siguen existiendo. Entonces, aquí hay almas provenientes de todas estas situaciones que están recreando en parte todos estos conflictos. Entonces, los grupos que nosotros, pues, cantidades de grupos religiosos, por ejemplo, continúan esto que acabo de mencionar al final. Ese grupo continúa pensando que son el pueblo elegido, etcétera, y siguen en comunicación, digamos, con el eh, egregor creado por todas estas creencias religiosas y eso genera conflictos con otros grupos. Démonos Claro. cuenta que evidentemente nos está afectando. ¿Por qué? Porque estas personas, su percepción de la realidad es diferente y nuevamente está generando un mega problema o han estado generando durante miles de años muchas situaciones. Yo creo que todos estamos entendiendo de quién estoy hablando claramente. O sea, que no hay pueblo elegido como tal. No, no hay pueblo elegido como tal, a menos que tú creas que justamente estos extraterrestres con tecnología y conocimiento pues son Dios y no son Dios, ¿verdad? Entonces, Ahora, para que una afirmación de esa naturaleza exista, también, y leemos un poquito más fino, porque para que haya una afirmación de esa naturaleza, tiene que haber habido algún tipo de acuerdo.
Un acuerdo, antes hubo acuerdos entre quién. Me refiero a antes, para que yo denominarme pueblo elegido. Bueno, bueno, porque ellos, ¿No? Ahí es claro, porque había ese varios, link me falta. claro, porque hay varios. O sea, en esas épocas hay varios que se reparten la tierra. Entonces, este pedacito es para este Dios, que es el que, este pedacito, entonces, uno de esos pedacitos le corresponde a este pueblo. Y dice, ah, este es el mío, este es mi pedacito, pues. Estos son los míos, estos son los que me van a suministrar el ectoplasma, la energía que me da el subidón. Porque si tú tienes droga, tú tienes que, o sea, la droga la produce el ser humano. ¿Con qué? Con su adoración y con entregar su poder y con su energía. ¿Sí? Entonces, yo necesito sacrificios. Entonces, necesito sacrificios animales, sacrificios humanos. Humanos. Se reparten porque entonces no son los mismos en todos lados, pero todos quieren sacrificios. Todos los dioses, el subidón que les dio cuando empezaron a sentir lo que emanaba del ser humano cuando estaba en un estado eh, de supervivencia, nuevamente de miedo, etcétera, se dieron cuenta de eso. Entonces se fueron, les dio adicción a esa droga. Entonces, cada uno tiene su grupo que le suministra la droga. Este es un grupo que le suministraba droga y como, entonces, si tú te portas bien y me haces sacrificio, yo procuro que tú estés bien y yo te voy a dar y tú, entonces, pues recuerda, tú eres el pueblo elegido y pues recuerda que entonces te das cuenta de la manipulación, es una manipulación tras manipulación que crea una religión. Entonces, ¿qué vino a Claro, hacer? ¿Qué vino a hacer Jesús? Básicamente, Jesús, que es el mismo Sananda que entró en la guerra de Orión en el momento más cruento y tomó a unos de los más, este, ¿sabes? Militares más fuertes eh, y los condujo a un lugar para formarlos y para llevarlos a entender que si seguían con esa actitud, todos nos íbamos a explotar, no quedaba universo o galaxia para experimentar y para vivir. Entonces, ese mismo Sananda, que lo que fue a enseñar es el recuerdo de las leyes creacionales, el amor, la armonía, la paz y la libertad, vino como Jesús, otra vez, o sea, la misma conciencia cósmica, el mismo vino ser. de Pléyades. No, no vino de Pléyades, No, vino de los planos superiores, más allá de Pléyades, o sea, más allá de la fisicalidad de quinta, sexta, es decir, estamos hablando de un ser es una conciencia etérica, más que física, que ha tenido cuerpo físico porque se puede manifestar físicamente. Entonces, ¿qué vino? A decir lo mismo. Señores, no sacrificio, nada de eso. Él tenía que respetar en alguna medida porque a los que se está comunicando, con los que se está comunicando son también hebreos, ¿verdad? Pero él claramente se aleja de los sacrificios, claramente. pero ¿qué raza aprovechó para fundar la religión, el cristianismo, por ejemplo? El ¿Qué raza cristianismo, intervino ahí? Porque, el- digamos, él no vino acá a fundar eso, no, hubo una intervención. él no intervino, es decir, quien crea, bueno, tú dices, ¿quiénes ¿Entiendes? crean otra vez lo que es el cristianismo? Bueno, los que ya habían invadido, es decir, bueno, mira, aquí está este que llegó, que no es un don nadie, ellos sabían quién era, pero sabían también que podían distorsionar el mensaje de Jesús para hacerlo a su favor. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y ordenaron para que para formar una nueva religión, no que Jesús lo quería así, sino que el mismo ser humano crea la Biblia, porque la Biblia es dame esto que me conviene, dame este pedazo que también, dame esto, si vamos a crear aquí, y vamos a dejar una que otra parábola para que, bueno, para que la gente se sienta identificada y nos sigan. Pero sigue ocurriendo la misma adoración, sigue ocurriendo el mismo entrega de ectoplasma. Ese es el fin. El fin, no importa de dónde O venga sea, la droga, si la droga claro, llega de Colombia, de Venezuela, a mí no me importa dónde venga la droga con tal de que venga. Entonces vamos a crear todo el sistema
para que siga ocurriendo la adoración, para que la separación se mantenga y para que el ser humano continúe siendo manipulado eh, y ya, Sí, básicamente. incluso a través de cosas, creencias y cosas superiores, ¿no? De que no se ven, divinas. Así es. Pensaba, entonces todas las religiones están siendo. A ver, viene la pregunta. ¿Todas las religiones que existen son intervenidas y cada una de ellas por diferentes razas? Por diferentes razas, no diría yo, sino por diferentes intereses podría, a ver, es que nuevamente, si ya y compañía es raza humana, por diferentes razas, es por diferentes seres cuyo ego se los tragó y que habitaban en lo que sería la cuarta densidad y que colocaron entonces la barrera de frecuencia para mantener a la población completamente ignorante de su propia existencia y entonces están además corrompidos por las energías del astral, en donde ya estaba grupos también que venían de Orión, que llegaron al astral de Zaratén y compañía, es decir, hay esa propia oscuridad terminó corrompiéndolo y entonces hay un trabajo en equipo entre el astral y el plano físico en donde se termina por generar esta estructura que hoy en día llamamos Matrix. Entonces, todas las religiones son parte de una misma idea de separación, en donde Incluida hay la New alguien, Age. claro, incluida la New Age, en donde tú tienes unos maestros ascendidos que hay que adorar y Ok, que hay que hacerle decretos y que hay que entonces entregarle. ¿Por qué? Porque si un maestro ascendido, eso que llamamos un maestro ascendido o un arcángel, son comandantes comandantes de flotas estelares, ¿qué van a querer ellos que los adoren o que les pongan su fotico allí y que nada? Entonces, ¿existen? Sí existen. ¿Están asistiendo a la humanidad? Sí están asistiendo a la humanidad. ¿Tenemos guías espirituales? Sí tenemos guías espirituales. Esos guías espirituales, llámese quien se llame, quieren que les recemos, los adoremos, ¿de qué? La respuesta es no. Lo que quieren es que te empoderes, que te reconozcas como un fractal de la fuente primera que todo lo es y que te des cuenta de que justamente lo que necesitan es que te independices de esas estructuras religiosas para que asumas tu responsabilidad y dejes de sentirte víctima de un sistema, porque al final de cuentas nos sentimos víctimas de un sistema porque sentimos que ellos son superiores a nosotros. bueno, y que lo que está en juego hoy sería desarmar toda esta Ay, ya va que estructura. se me fueron los audífonos. Sí, Repite. ¿no? Que Ah, lo que estaría hoy en juego sería desarmar estas estructuras tan particulares, ¿no? Empezando por la religiosa, ¿crees? ¿O por otro lado? sí, bueno, se puede empezar por la que sea, todo se tiene que caer, todo el sistema, el día educativo, el religioso, el financiero, todas las estructuras, Ok. todo fue creado para mantenerte distraído, prisionero y en automático generando la droga, la energía. Todo el sistema está para eso. Entonces, una vez que tú entiendes la situación, entonces tú dices, ok, entonces cada vez que yo nombre a esos dioses, les estoy entregando mi energía, sí, les estás entregando tu energía. Y entonces, pero no hay un Dios que me está vigilando. Y si yo hago eso, capaz y se pone bravo y me castiga. Entonces tienes el programa. Claro, Porque si a Abraham le sí. dijeron, mira, a tu primer hijo me lo vas y me lo, me lo raspas, ¿qué Dios puede hacer eso? No, es que eso era una forma para ver si tenía obediencia. Claro, porque necesitaban justamente ese nivel de obediencia Bueno, si, del si pueblo. desarmás toda esta estructura religiosa, digo, porque cada uno de nosotros que te escuchamos a lo mejor pertenecemos a un grupo religioso, digo, ¿no? Sí. No importa cuál. Si uno desarma todo esto, corre la New Age hacia un costado, ¿en dónde nos empezamos a parar, Natacha? En la creación, la fuente primera habita en mí. Soy un aspecto único de la fuente primera, experimentando su propia creación, y en la medida en que reconocemos las leyes creacionales, los pilares creacionales del amor, la armonía, la paz y la libertad,
vamos evolucionando y vamos expresando a esa misma fuente en formas nuevas, evolutivas, porque la misma fuente evoluciona a través de nosotros y de todas las formas de vida existentes en la creación. Bien. Es allí hasta donde hay que llegar, pero es bien difícil, bien desafiante, porque nuevamente te sale una cosita por acá que dice, mosca, mosca, y tú dejas de adorarme, mosca. Acá ya están preguntando por quién es Nevadón y su rol en la historia galáctica, ¿no? Vamos a cerrar con eso porque sé que no nos quedan ni un minuto y lo voy a dejar así y bueno, cada quien agarre lo que Pero vamos quiera. a seguir esto. No, no, Sí, no, vamos a no termina seguir, acá. no termina acá, pero voy a dar esa perlita de una vez y podemos hacer un programa de ese tema. El libro de Urantia se le llama por parte de la raza humana o Medam estelar como la Biblia reptil. Ah, mira. Ah, entonces tú piensas a preguntarte, ok, entonces, ¿qué es el libro Urantia? Es una mezcla de verdad y falsedad muy bien hecha para justamente sustituir a la Biblia con otra nueva Biblia que te genera una sensación y te lo está diciendo alguien que a los 20 años de edad recibió de regalo de cumpleaños el libro Urantia en físico. Yo lo tengo en físico. Entonces yo sé lo que estoy hablando porque yo Sí, lo sí, sí, leí. yo también lo tengo. Y, Bueno, entonces tengo toda mi vida estudiando todos estos temas. Y cuando yo leí el libro, lo primero que me vino a la mente fue, pero qué nivel de burocracia. ¿Por qué esto está tan estructurado? Yo me lo imaginaba de otra manera. Y nunca, y eso lo pueden testificar todas las personas que tienen más de 15 años haciendo la formación del juego cósmico, nunca entregué yo el libro Urantia como parte del material complementario, porque nunca me resonó. Nunca. Cuando me leí la parte de Jesús, de la historia de Jesús, dije, ¿y dónde está la llama gemela? Brilla por su ausencia. ¿Dónde la metieron? Entonces empezó a hacerme ruido. ¿Y dónde están las razas estelares más allá de la raza humana? No están tampoco. Hablan de en un capítulo de una, y ya va. Y los grises y los reptilianos y la guerra de Orión y nada. Entonces se enfocan en darnos justo aquello que pudiera generar interés, pero igual dependencia. Y que nos llenáramos de una cantidad de conceptos que nos alejaron de esto que te acabo de decir. No hay intermediario entre la gran madre, la fuente primera, la creación y la raza humana. No hay, somos fractales. Antes que bueno. bueno, tenemos que desaparecer, Natacha. Lo siento. Bueno, que sigan tu canal, pero que entren para ver el juegocósmico.com. Ahí está el curso y los módulos que vos estás. Creo que esto hace al interés de cada uno y está muy bien dinamizado, organizado como para, yo sé que da unos detalles, Natacha, que son impresionantes y que bien vale la pena ir viendo y decir, bueno, tomo un módulo, lo escucho de punta a punta porque hay muchísima información y en más tiempo que este que podemos tener ahora aquí. Natacha, algo último que quieras agregar porque nos queda todavía por seguir con estos temas. Me quería acordar el nombre de quien escribió estos libros sobre Hiperbórea, que fue una trilogía, me vino ahora cuando trajiste el Sí, Durantia. que a mí nunca me resonó y no tiene, y justamente esta información que este conocimiento va a ayudar, sí, Belicena Wicca, una cosa, Eso, ajá. Belicena. Mira, a mí me mandaron ese libro hace muchos años y cuando yo lo abrí, me dio náuseas, me dieron. Y yo dije, ok, este libro no es para mí. Y me lo volvían a mandar y me volvían a decir, que te leas el libro, que te leas el libro. No, no me voy a leer porque me da náusea. Yo no me voy a leer algo porque yo misma explico que el sistema de chakras se puede utilizar para evaluar la frecuencia del conocimiento. Entonces, ajá, tengo que hacerme caso. Cuando yo recibí este conocimiento que está en uno de los módulos del nacimiento de Hiperbórea, ¿quiénes son los hiperbóreos? ¿Quiénes fueron estos liranos?
en qué consistía ese proyecto, cómo se crearon estos seres andróginos, qué pasó con ellos, qué ocurrió cuando los sirianos llegaron y se dieron cuenta que estaba este proyecto en pie. Nivel de detalle de todo lo que ocurrió, entendí y dije, ah, claro, ya entiendo por qué era por Tengo otro que lado. cerrar, Ya, lamentablemente ya, estoy vamos. atrapadísima con el tema. Bueno, eljuegocósmico.com, búsquenla en YouTube también, la van a encontrar, hay mucha información que compartes muy generosamente, Natacha, y agradecerles a todos. Vamos a continuar con este tema, Natacha, vamos a continuar y hacer Sí. más programas porque es exquisito y la gente te lo agradece un montón, ¿eh? Así Vamos a que hablar de las Atlántidas, eventualmente eso, en un es programa. Vamos a que, hablar de las es varias que Atlántidas. Vamos. todo este tema dio pie a eso, dio Sí, sí, pie sí. a pensar en qué pasó con la Atlántida, dónde quedó Ajá, la toda esta primera historia, ¿no? son varias. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Bueno, sí, vamos con eso. me despido. Con Dale, esto, gracias. gracias a todos y cerramos el portal. Muchas gracias.